Lenguaje y literatura. Octavo grado. El análisis literario. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura en la que seguiremos estudiando la poesía. En la semana anterior, con Francisco y con Cecilia, estudiaron los orígenes de la poesía, desde 3200 años antes de Cristo, llegando a la Ilíada y a la Odisea. Además, vieron algunas particularidades que presenta la poesía, pues ahora profundizaremos todavía más y veremos aquellos elementos o recursos retóricos que le añaden belleza y dinamismo. Ahora bien, en la poesía, como en el texto narrativo, tendremos a un ser ficcional que hablará. Y en la poesía, este ser se llamará el yo lírico. El yo lírico será una voz íntima que le estará hablando a un tú lírico, a ese ser al que le dirige su mensaje. Ese mensaje puede ser de tema idílico, pero no solo el idilio estará presente en la poesía, sino que habrá denuncia social también. Es ahí cuando la voz del yo lírico toma aún más fuerza y dice lo que piensa, pero lo dice con belleza, aunque algunas veces puede parecernos chocante las palabras y las construcciones que utiliza, pero el yo lírico lo que está haciendo es comunicar lo que siente. No debemos confundir al yo lírico con el poeta, porque la voz del poeta no es el yo lírico, sino que hay un desdoblamiento del poeta y le deja la voz por completo o le presta la voz al yo lírico para que comunique. Y este mensaje será todavía más bello con la utilización de figuras literarias. ¿Y qué serán las figuras literarias? Serán todos aquellos elementos que utilizará para que el lenguaje no tenga una significación como convencionalmente la conocemos, sino que tendrá otras connotaciones. Y es ahí donde pondremos en juego la connotación. Las palabras ya no significarán lo que convencionalmente significan, porque el yo lírico nos quiere comunicar algo y no lo hará como cualquier persona, sino que lo hará a través de los ojos de la poesía. Ahora escuchemos un poema donde el yo lírico se dirige a un tú lírico para hacerle una descripción de un árbol, donde le dirá la belleza que estos poseen. El árbol yergue en el silencio, sueño de lo profundo, y toca al fin de las orlas blancas de las nubes de junio. El árbol copia los colores de las luces del mundo y los repite y los regala en hojas y capullos. El árbol mece, niño eterno, sus fragantes columpios y ensaya voces y silbidos en perfecto conjunto. Viste su fuerza con la suave pelusilla del musgo, guarda la música sordina de los nidos ocultos, alza corolas mañaneras en la rama de orgullo, filtra en el gajo las virtudes de sabias y de zumos. Claudia Lars. Ahora preguntémonos, ¿de qué trata el poema? ¿Qué emociones son las que transmite? ¿Qué es lo que el yo lírico le está diciendo a ese tú lírico? Bueno, el poema lo que está comunicando es la belleza que poseen los árboles. Utiliza un conjunto de figuras literarias para expresar que esos árboles son más que algo plantado en la tierra, sino que tienen una belleza inigualable, que le sirven a los humanos, que también los niños pueden jugar en ellos, meciéndose en columpios, las aves pueden anidar. Entonces, ¿qué le quiere decir el yo lírico al tú lírico? Que en los árboles hay una belleza sin igual y por lo tanto es deber de todas y de todos cuidar de los árboles. Algo que no sabemos es que si el tú lírico al que está dirigido el poema es un ser femenino o masculino. En este caso no tiene importancia, porque lo más importante en este poema es el mensaje que el yo lírico le está transmitiendo al tú lírico. Además de los hablantes líricos en la poesía, tendremos otros elementos de suma importancia, como las funciones del lenguaje.
Por ello los invito a ver el siguiente video donde ampliaremos el conocimiento sobre estas. De las funciones del lenguaje que pudieron observar en el video, las más importantes para la poesía es la emotiva y la poética. En la emotiva lo que va a hacer es que el yo lírico le pondrá una mayor fuerza a los versos, y esto lo hará usando oraciones exclamativas, interrogativas, entre otras. En la función poética lo que buscará es embellecer el lenguaje y cambiar ese lenguaje convencional al que estamos acostumbrados por un lenguaje poético. ¿Y qué es lo que intentará hacer con esto? Pues impactar los sentidos, y esto lo hará a través del uso de las figuras literarias. Ahora bien, los invito a que conozcamos a nuestra autora de la semana. Claudia Lars, nacida con el nombre de Margarita del Carmen Brannon Vega, nació en Armenia en 1899 y falleció en San Salvador en 1974. Escritora y poeta salvadoreña, fue una de las voces más sobresalientes de la lírica centroamericana del siglo XX. Poeta precoz, con 17 años publicó un breve poemario que pasó inadvertido, Tristes Mirajes, que vio la luz gracias al general y poeta Juan José Cañas, uno de sus primeros mentores. En 1959 publicó Fábula de una verdad y Tierra de infancia,
obra que presentó como sus memorias poéticas. En 1961 se imprimió una muestra antológica de sus versos destinados a los niños, Girasol, que se complementó aquel mismo año con una selección del resto de su producción lírica, Presencia en el tiempo. Al año siguiente, su poemario sobre el ángel y el hombre fue distinguido con el segundo premio del Certamen Nacional de Cultura y en 1965 fue galardonada con el primer premio del certamen conmemorativo del cincuentenario de los Juegos Florales de Quetzaltenango, Guatemala, por su libro Delfino Amanecer. Su última obra, Nuestro pulsante mundo, se publicó en 1969. Ahora hablemos de las figuras literarias, esos elementos que el poeta utiliza para darle belleza, ritmo y armonía al poema. Las figuras literarias tienen una particularidad. Estas nacieron antes de saber que habían nacido. ¿Por qué? Porque son innatas al lenguaje, a esa capacidad que todo ser humano tiene para comunicarse. Las figuras han sido utilizadas por todos los poetas. Pueden causar un efecto sonoro, puede ser un conjunto de imágenes. Por ello, los invito a que veamos los siguientes ejemplos de figuras literarias. La metonimia es una figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación de dependencia o causalidad. Pueden ser causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, símbolo-significado, entre otros. Veamos algunos ejemplos. Causa por efecto. Le hizo daño el sol, que sería igual que decir el calor del sol le hizo daño. Efecto por la causa. La poesía es como el pan. La poesía es como un alimento. Contenedor por contenido. Se comió 2 platos, que quiere decir que se comió el contenido de 2 platos. Ahora bien, veamos otra figura literaria, el símil o comparación. Consiste en la comparación explícita de 2 cosas y surge cuando utilizamos los conectores como, así como y así, en la relación de semejanza entre ambas. El símil transmite las cualidades físicas y simbólicas de un término al otro. Por ejemplo, era una noche negra como la boca del lobo, es decir, que boca de lobo transmite la oscuridad, peligro, amenaza o misterio. Veamos otro recurso. Anáfora. Consiste en la repetición intencionada de palabras o frases al comienzo de los versos, generalmente consecutivos. Tiene la función de crear ritmo y sonoridad en la expresión, a la vez que enfatiza una idea que se quiere remarcar. Por ejemplo, si me olvidas, olvídame con toda tu alma, olvídame con todo tu cuerpo, olvídame con todo tu amor. Roque Dalton. Por último, estudiemos la aliteración. Consiste en la repetición de un sonido en un verso o en un conjunto de versos. Estos sonidos pueden ser vocálicos o consonánticos, aunque en muchos casos solo se tomen los consonánticos. Por ejemplo, veamos cómo la S causa un efecto sonoro en los versos siguientes. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La importancia de las figuras literarias no radica solo en identificarlas en un poema o en un verso, sino que saber cómo están operando, cuál es el efecto estético que éstas tienen en el poema. En el ejemplo anterior, en la aliteración, ¿qué es lo que provoca el uso frecuente de la S? Cuando el yo lírico dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El uso reiterado de la S lo que está haciendo es darle un efecto sonoro que imita
que el yo lírico está susurrándole al oído al tú lírico. Ese es el efecto. Ahora los invito a que escuchemos la lectura de un poema de Rosalía de Castro. Negra sombra. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, a los pies de mis cabezales tornas haciéndome mofa. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te me muestras, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que zumba. Si cantan, eres tú que cantas, si lloran, eres tú que lloras. Y eres el murmullo del río, y eres la noche, y eres la aurora. En todo estás, y tú eres todo, todo para mí, y en mí misma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras. Rosalía de Castro. En el poema anterior, el yo lírico hace un reclamo al tú lírico, por eso utiliza la aliteración con un uso frecuente de la N y la M para darle mayor énfasis a las palabras y ser más puntual con el mensaje. Te esperamos en una nueva clase de lenguaje y literatura en la que seguiremos estudiando la poesía. Hasta la próxima.